nivel 2. Áreas de investigación del Dr. Jorge Ornelas: epistemología, filosofía de la acción, historia de la filosofía, filosofía de la mente, así como de la ciencia y del deporte. Bueno, entonces, sin más preámbulo, damos comienzo, 35 minutos máximo, y posteriormente 10 para preguntas y respuestas. Gracias. Pepe, ¿me oyes? No sirve. Pepe, ahora sí me oyes. Sí. Gracias a todos por la paciencia. Gracias, Armando, por una nueva pretexto para reunirnos. Gracias a todas, a todos por estar acá. Siempre he creído que cuando alguien dice que va a presentar un trabajo que está en progreso, es una charlatanería, pero ahora lo vivo en carne propia y sí, créanme que no es una excusa. Van a ver ustedes, al final tengo bastantes dudas sobre qué conclusiones puedo sacar de estos temas, entonces espero que me ayuden a tener claridad. Entre las cosas que me interesan, como decía Eduardo, está la epistemología, y ha habido más o menos a unos 10, 15 años un intento por completar ese proyecto que se ha centrado en valores como obviamente el conocimiento, la justificación, el entendimiento, y se ha tratado de completar ese proyecto añadiendo uno más, que es la ignorancia. Entonces, voy a estar saltando, y ese es uno de los problemas del texto, lo anuncio desde ahora, desde discusiones epistemológicas a discusiones de historia de la ciencia, de filosofía de la ciencia, de economía, de política, en fin, va a ser un berenjenal, el que avisa no es traidor. Lo que quiero hacer entonces son esas 4 cosas. Muy rápidamente voy a decir una caricatura de cómo se ha entendido el papel de la ignorancia en la epistemología, si es que se ha entendido, porque muchas veces ni siquiera se considera. Después, para los que han seguido algunas de las charlas que he dado, saben que me interesa particularmente el tema del escepticismo, entonces haré algunas notas sobre ignorancia y escepticismo. Más en concreto, y ahí es donde más echaré mano de los historiadores de la ciencia. Ayer decía Elías que no era historiador de la ciencia, yo tampoco, entonces ahí voy a necesitar mucha de su ayuda para reconstruir esta discusión 70s, 80s en los Estados Unidos entre lo que se conoce como la agnatología y la ciencia, y al final quiero hacer un par de ejemplos de cómo el fenómeno de la ignorancia, yo lo llamo topología de la ignorancia, trato de hacer un mapa de eso que llamamos ignorancia. Insisto, todo esto es muy tentativo. Bueno, si nos preguntáramos por la ignorancia, obviamente tendríamos que empezar por el principio, tendríamos que empezar por Platón, y sabemos en varias partes que Platón tiene una aproximación pues incluso hasta ingenua respecto a la ignorancia. Piensa que simplemente es la ausencia de conocimiento. El famoso pasaje, yo solo sé que no sé nada, por ejemplo, pero es algo que se repite en muchos otros pasajes. Por ejemplo, en Téteto, hacia el final del Téteto también hace un señalamiento en esa dirección. Y esto ha sido utilizado por muchos autores. Recientemente el filósofo argentino radicado en Chile, Marcelo Boeri, escribió un texto sobre la ignorancia socrática, y se ha usado en muchas discusiones para hablar sobre humildad epistémica. ¿Se acuerdan? Esto ha salido en muchas de las charlas. Reconocer los límites de tu posición, ¿no? Reconocer hasta dónde sabes, hasta dónde no sabes. Eso es, se ha pensado que es una virtud, seguramente en muchos sentidos lo es. Paradójicamente, como también todo el mundo sabe, en la ética Platón tiene una aproximación radicalmente opuesta. A la ignorancia lo caracteriza como el peor de los vicios, y esto está, bueno, yo traje el pasaje clásico de Protágoras, pero está en un montón de otros lados, en la República,
Cuando hablo, por ejemplo, del mito de la caverna, vuelve esta idea de que la ignorancia es perniciosa. En Menón, acuérdense ese texto donde muchos scholars dicen que está la semilla del problema del conocimiento, también ahí aparece esta idea. Más allá de la filosofía, quisiera que vieran cómo también es difícil ubicar cotidianamente la ignorancia. A veces pensamos que es buena, qué bueno que la gente no sabe muchos detalles de mi vida privada, por ejemplo, pero también la consideramos algo malo. Por ejemplo, el sistema de reconocimiento facial que ha implementado el gobierno de la República Popular de China, varios países lo han catalogado ya como una violación a los derechos humanos, particularmente a la privacidad, pero también es pernicioso porque pone en situaciones de discriminación a las personas racializadas, por ejemplo, ¿no? Fíjate cómo ahí tenemos una aproximación contraria. Esto es algo que tomo del historiador de la ciencia Peter Galison. Él dice: la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que probablemente es la que tiene más volúmenes y más documentos en todo el planeta, tiene el equivalente a 7.5 billones de páginas, y aunque no se sabe con certeza cuántos documentos clasificados hay en los Estados Unidos, una estimación conservadora sostiene que solo los últimos 25 años se añadieron 1.6 billones de páginas clasificadas, es decir, muchísimos más de los que tenemos disponibles, por razones de seguridad nacional. Y es bien interesante el texto, habla de cuál es la política, si ese documento lo clasifican como confidencial, secreto o top secret, cómo tiene una política de desclasificar cada 25 años cierto número de documentos, en fin, y esto cuesta un montón de dinero. Entonces, ¿dónde ubicamos la ignorancia? Bueno, en la epistemología, ahora sí, pasé rapidísimo por Platón, paso rápido por cuestiones más cotidianas y ahora sí entro a la epistemología. Lo que se conoce como la visión estándar, que de nuevo podríamos decir que hunde su raíz en esas ideas platónicas, sostiene simplemente que la ignorancia es la ausencia de conocimiento, ¿no? Incluso a veces se presenta como un estado de naturaleza epistémico, ¿no? Donde empezó todo el problema del conocimiento. Algunas cuestiones un poco más sofisticadas dicen en cambio que es un motor para el conocimiento. Estoy pensando aquí, por ejemplo, en Kant, que la razón pura, dialéctica trascendental, cuando dice más o menos el escepticismo es un benefactor de la razón humana, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, incluso lo hemos visto en varias de las charlas del evento. Si no pusiéramos en duda ciertas tesis, pues a lo mejor ya habríamos caído en un letargo epistémico. Y tercera, esta es la que más me interesa, la que se me hace más, sobre la que menos se ha dicho y la que me interesa para la charla del día de hoy: una estrategia para socavar prácticas epistémicas, ¿no? Esto tiene todo que ver con la pseudociencia. Mucha gente piensa que los pseudocientíficos lo que están haciendo es exactamente eso: producir ignorancia, diseminar ignorancia, socavar nuestros estándares de evidencia. Ese es el punto que me interesa el día de hoy. Dos pequeñas notas. Date cuenta cómo la ignorancia es subsidiaria del conocimiento, por lo que inicialmente diríamos, si la ignorancia tiene un valor epistémico, pues depende de su relación con el conocimiento. Y segundo, nota cómo los sentidos 1 y 2 idealmente deberían ser reemplazados por el conocimiento, mientras que el sentido 3, que es el que me interesa, que se me hace más poco explorado, es al revés. La ignorancia pretende sustituir al conocimiento. Entonces,
Eso lo encontramos en muchos autores, tal vez no en esta presentación, pero insisto, seguramente ya estás pensando tus propios ejemplos para cada uno de estos puntos. Bueno, y aquí es donde empiezan mis problemas. Siempre he pensado que el escepticismo es epistémica, moral y políticamente una señal de salud para una comunidad, pero esta nueva aproximación me hace tambalear en esas convicciones. Piensa cualquier tipo de escepticismo mitigado, o como dice la literatura epistemológica local, que está orientado a desarrollar una duda razonable sobre los estándares de racionalidad, y esto tiene una finalidad positiva. Por ejemplo, vamos a reforzarlos, vamos a hacer más eficiente nuestra generación de conocimiento. Ahora piensa una versión más radical, quizá un escepticismo a la Descartes, y nota cómo también tiene una aproximación instrumental a la ignorancia. Se busca generar un estado de ignorancia como medio para alcanzar otra cosa más valorada, certeza si eres cartesiano, la fe si eres un fideísta, estoy pensando por ejemplo en Montaigne, la tranquilidad si eres un pirrónico. Entonces generamos ignorancia, te purifico, te desprendo de tus creencias epistémicas y eso lo hago con la intención de que recibas los dogmas de la fe, por ejemplo, como dice el fideísta o en cualquiera de sus otras versiones. Incluso en su versión más extrema, es un texto seminal en la epistemología analítica que creo que está de capa caída, el texto de Peter Unger. Ahí hay la semilla de un montón de discusiones posteriores, por ejemplo, todo el rollo de las teorías, de las alternativas relevantes de Bretsky, el contextualismo, el invariantismo, todo eso está concluido en ese texto. Y es una versión extrema porque él justo dice, yo lo que pretendo en este texto es generar ignorancia y mostrar que el concepto de conocimiento es un término absoluto, no es que acepte grados, y por eso nunca nadie ha sabido nada, ¿no? En fin, lo traigo a colación porque creo que hemos olvidado ese texto. Y mi primera preocupación es que entonces, bajo esta nueva óptica, parece que cualquier tipo de escepticismo es entonces una estrategia diseñada para deliberadamente generar ignorancia, lo que dice ahí al final, perdón, que no se alcanza a ver. Eso me hace problemas, insisto, porque pone boca abajo mi entendimiento del escepticismo. Me gustaría conocer qué piensan de esos casos. Ahora sí, quiero entrar a un problema de la filosofía de la ciencia y, de nuevo, quizá desde una aproximación naïf a la historia de la ciencia de ese problema. El término agnatología lo crea el historiador de la ciencia Robert Proctor en 1995. Para referirse a este fenómeno, la creación deliberada de ignorancia, y lo hacen lo llaman a él como experto, profesor en Harvard, para los juicios en contra de la industria tabacalera, y él se pone a historiar todo ese proceso, sobre todo en los años 50, y dice en realidad lo que estaba pasando en ese periodo, pues incluso cuando está escribiendo su texto de 95, la industria tabacalera está manipulando la ciencia para deliberadamente generar ignorancia. Muy rápido leo esa parte. En la década de los 50, la industria tabacalera lanzó una campaña multimillonaria para asegurar a los consumidores que los riesgos de la salud aún no se habían probado. Se denunció la epidemiología como mera estadística, se desestimó la experimentación de los efectos del tabaco con animales, exagerando las diferencias con los humanos. Los roedores no contraen cáncer solamente por aspirar el humo, y las patologías de pulmón se ridiculizaron como hechos anecdóticos sin respaldo de una ciencia sólida. La campaña fue muy agresiva, ese eslogan "Doubt is a product" se volvió
en todos los grandes espectaculares de los Estados Unidos. Se volvió el lema de esa campaña. Y la intuición, dice Proctor, que estaba detrás de este programa, era que la gente seguiría fumando si nadie conoce realmente los efectos del cáncer. Y el objetivo, ahora sí desde un punto de vista epistemológico, era dilatar lo más posible la resolución de la controversia médica. Y los abogados en los tribunales siguieron estas dos prerrogativas. Primero, se aferraron a la idea de que no hay pruebas concluyentes de que el tabaco cause cáncer. Y segundo, se apoyaron en algo más axiológico, el conocimiento común. Todos conocen los riesgos de fumar, así que los fumadores y no la industria eran los únicos responsables si desarrollabas un cáncer de pulmón. El Consejo de Investigación de la Industria del Tabaco aportó cientos de millones de dólares para la investigación científica, la cual tuvo poco o nada que ver con el tabaquismo. Publicaron un boletín en donde se vinculaba al cáncer de pulmón más bien a otras causas, la bronquitis, la urbanización, la calvicie, los ácaros en las aves. Y también publicó una revista que gozaba de mucho prestigio, estaba muy bien hecha, pero hablaba de otras cosas, por ejemplo, de arqueología, investigaciones biológicas, de género, pero lo utilizaban para que la gente que le interesaba la ciencia al mismo tiempo estuviera expuesta a los grandes anuncios. ¿Se acuerdan que teníamos el de Doubtless of Product? Pues eran página entera la publicidad de la revista. Ayer decía Ambrosio, bueno, al menos así lo entendí yo, un criterio para distinguir ciencia de pseudociencia sería la ciencia hay una trazabilidad, podríamos ver cómo la buena ciencia, la ciencia bona fide, está anclada en una tradición, ¿no? Bueno, por ejemplo, los creacionistas, Oreskes tiene un texto muy bonito sobre ella, lo llama ciencia facsímil, y muestra con buena evidencia cómo, por ejemplo, los creacionistas han mimetizado sus prácticas con las de la ciencia bona fide. Entonces tienen journals, tienen pares ciegos, incluso han copiado el modelo de la Aristotelian Society, la versión A, la versión B, todo eso son capaces de hacerlo con la idea, y creo que tristemente lo empiezan a lograr, de generar la ilusión de que también hay una tradición atrás de eso. Entonces, yo no creo que eso sea un buen criterio para distinguir una cosa de otra. Cambio rápidamente, perdón, el salto a otro tema que creo que se repite estoy seguro que se repite un patrón parecido. Esta es la gráfica de la NASA. No hagan caso a la parte amarilla, esa es la radiación solar. Está mostrando el incremento de la temperatura en los últimos años y trata de mostrar cómo a partir de la revolución industrial el calentamiento global ha crecido exponencialmente por la acción del hombre. Y vemos aquí que el patrón de generación de ignorancia es muy parecido. Insisto, hay muchos textos de historiadores de la ciencia donde con mucho detalle trazan las similitudes en temas como por ejemplo el calentamiento global, que es de lo que voy a hablar rápidamente, los negacionistas del VIH, los secretos militares, el creacionismo, los movimientos antivacunas, el terraplanismo, e incluso uno muy reciente que me gustó, las políticas habitacionales de interés social en el Reino Unido. Y ellos muestran cómo hay un patrón de generación de ignorancia en todos ellos. Es bien interesante la historia porque el principal oposición al cambio climático en los 90 fue el Instituto Marshall. El plan Marshall fue el plan de la administración Eisenhower para reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial y empezó a crear muchos institutos científicos.
Bueno, de ahí salió la principal reticencia al cambio climático y aún hoy día sigue firme en que la evidencia es insuficiente, lo que continúa dilatando las acciones para controlar los gases de efecto invernadero. Y el instituto sugiere que las acciones regulatorias son prematuras en el mejor de los casos y dañinas económicamente en el peor. Entonces, muchos autores dicen, hay un patrón que se repite, yo trato de reproducirlo de esta manera, a ver qué les parece. No es un argumento, trato de presentar más bien las fases, que creo que son denominadores comunes en estos fenómenos. Primero, negar la evidencia científica con una estrategia epistemológica bona fide. Los que estuvieron el año pasado que Godfrey hizo el coloquio sobre epistemología, yo hice un texto sobre cómo el escepticismo de Laudan hacia el criterio de demarcación, de hecho fue utilizado en las cortes a favor del creacionismo. No hay un criterio de demarcación preciso, condiciones necesarias suficientes, por lo tanto, ¿con qué criterio vas a sacar los fondos públicos de la teoría del diseño inteligente, por ejemplo? Un montón de casos como esos. Se construye una noción de evidencia más estricta. Fíjate, necesitamos condiciones necesarias y suficientes que solamente las ciencias bona fide satisfagan y la pseudociencia no. Estás pidiendo demasiado, ¿no? Tanto que parece humanamente inalcanzable. Esta nueva noción de evidencia sirve para mostrar que el anterior que pretende sustituir le está haciendo un flaco favor a la discusión, es decir, que es poco serio, ¿no? Entonces, yo te propongo que hagamos más estricta nuestra noción de evidencia, y sí, epistemológicamente eso parece persuasivo, pero es un arma de doble filo. Segundo, se desarrollan argumentos que confunden la causalidad entre el fenómeno tratado, poniendo sobre la mesa otras hipótesis competidoras. Piensa un argumento escéptico por su determinación, por ejemplo, ¿no? Claro, hay dinero de por medio, se invierte mucho dinero para que científicos reconocidos, es una parte que todavía no tengo clara, ahorita van a ver por qué, desarrollen estas nuevas hipótesis competidoras. También se invierte mucho dinero en campañas, como veíamos el tabaquismo, campañas de comunicación para propagar estas nuevas investigaciones entre la opinión pública con la tendenciosa finalidad de socavar el hallazgo original de la ciencia. Y tercero, la finalidad es que el público acepte la interpretación pseudocientífica y siga con sus prácticas de consumo habituales, que benefician sobre todo a los grandes corporativos. Eso es básicamente la agnatología: producir ignorancia, mantenerla y diseminarla. Insisto, los ejemplos son muchos, no puedo acá tratar, presenté muy brevemente dos, pero esto tiene obviamente, además de un lado económico, un lado político. Los casos más conocidos de agnogénesis creo que comparten el patrón que les acabo de presentar, el cual es una expresión de la ideología radical del libre mercado que se opone a cualquier tipo de restricción al mercado capitalista. Los movimientos ambientalistas, pero también los que recientemente promovieron la vacuna contra el COVID, son vistos como grupos motivados por el deseo de terminar con el capitalismo y reemplazarlo con el comunismo, además de que atentan contra las libertades más irrenunciables. ¿Te acuerdas esa idea, ese bulo? Si te pones la vacuna rusa te van a poner un chip castrochavista, ¿no? O el ejemplo que tengo ahí es una congregación de trumpistas, lo que muchas feministas han llamado petromasculinidades, ¿no? Que se reúnen con sus grandes camionetas a quemar gasolina, ¿no? A hacer ruidos con el motor, etcétera, etcétera. Es decir, es mi gasolina, yo la pago, tengo la libertad de hacer con ella absolutamente lo que quiera. El problema entonces, y es algo que también salí ayer en la charla con Ambrosio, parece ser que hay un elemento intencional para militar en el bando de la pseudociencia, ¿no? Lo decía yo cuando Ocon hablaba ayer, parece que son los malos de la película, moralmente los censuraríamos, ¿no? Claro, pero eso es algo que habría que probar empíricamente y se me hace muy,
complicado. A mí me gusta la especulación que hace la historiadora de la ciencia brasileña Laxen, y ella dice, mira, por lo menos en el caso del cambio climático, que es el que ella estudia, los físicos que apoyaron el negacionismo del cambio climático no son abiertamente anticientíficos, tienen muchas credenciales, hicieron ciencia muy buena mucho tiempo, son astrofísicos, son físicos del clima, científicos del clima, etcétera, etcétera. Y ella, más bien su especulación no están intencionalmente queriendo crear pseudociencia, aunque lo hacen. Y ella dice, en primer lugar, son damnificados de la caída del prestigio de la física en los Estados Unidos. Ella muestra cómo en los 70s la física empieza a perder el pedestal que tenía dentro de la Academia Americana y empieza a ser sustituida, por ejemplo, por la biología y las ciencias de la Tierra, ¿no? Como ciencias más prestigiosas. Los miembros de la vieja guardia fueron reticentes a dejar sus reflectores a las nuevas generaciones, por lo que buscaban el brillo perdido en otros círculos, por ejemplo la política. Es bien curioso, ella documenta cómo la mayoría de los físicos que apoyan la versión anticambio climático, insisto, doctorados en Princeton, Columbia, profesores en la costa este, se retiran y se vuelven consultores políticos, ¿no? Claro, de empresas, del gobierno americano. Es bien interesante ese movimiento. Sí, yo sé que eso no es tan especulativo como decir, no, te compraron, te llegaron al precio, eso habría que probarlo y no se me ocurre cómo. Esto me parece un poco más plausible, ¿no? Creo que hay datos como los que ella presenta. Fulanito, cuando dejó su cátedra en Princeton y abandonó la presidencia de la Academia Americana de Ciencia, se fue a la administración Reagan a asesorarlo en ciertos proyectos, por ejemplo, ¿no? O se fue a una compañía tabacalera a hacer el chair, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me parece plausible, insisto, más plausible que simplemente decir son malas personas. Voy hacia el final. Como les decía, creo que necesitamos incorporar, como mucha gente ha empezado a hacer, la ignorancia a nuestras categorías epistemológicas, y en ese terreno creo que podemos decir claramente que hay cumbres y valles y hay oprimidos y opresores. Hay un montón de casos, traigo 3 solamente. Mills en 2015 habla, por ejemplo, de la ignorancia blanca, aplicando los conceptos de injusticia testimonial y hermenéutica. Acuérdense estos conceptos que las epistemólogas feministas, particularmente Miranda Fricker, desarrollan. A la dominación racial podemos decir que la ignorancia blanca es alcanzada y perpetuada a través de 2 estrategias relacionadas: un escepticismo general hacia la cognición no blanca y una exclusión del discurso aceptado de las categorías no blancas. Entonces, ahí hay cómo sería ese también un efecto topográfico, ¿no? Entonces, los grupos privilegiados crean ignorancia y con el crearla oprimen a otros grupos dominados. También tiene la filósofa feminista Nancy Tuana escribió un texto muy bonito sobre la epistemología del orgasmo, y ahí nos muestra cómo desde Platón, eso es el Timeo, el semen fue motivo de investigación relativa a la sexualidad, en lo que tradicionalmente su finalidad es la reproducción, pero ello trajo consigo una ignorancia sobre la sexualidad femenina que hasta más o menos el siglo XIX bien entrado se empieza a explorar, por ejemplo, ¿no? La tesis que ella comparte es: cuando generas conocimiento, alumbras una parte de los fenómenos, pero al mismo tiempo estás creando ignorancia en otra dirección. Última, lo que muchos han llamado ignorancia estratégica. Esto está en otra filósofa feminista. Los oprimidos pueden hacer uso de las confusiones dominantes como una base para responder activamente a la opresión, por ejemplo, actuando de manera acorde con las expectativas de los opresores, fingiendo falta de inteligencia, permitiendo acceso a la información y recursos que les permiten resistir o al menos sobrevivir. Entonces,
No es blanco y negro, por eso me gusta la metáfora de la topografía. Hay cumbres, hay valles. A veces la ignorancia puede ser usada como algo estratégicamente que juega a mi favor, aunque casi siempre se usa por otros grupos como algo que va en contra de los que no pertenecemos a esos grupos. Bien, termino entonces mis conclusiones, si les puedo llamar así. Repito, son dudas que me gustaría que me ayudaran a resolver. La primera es si tiene algún valor intrínseco, un valor epistémico intrínseco, la ignorancia. Acuérdense, en la visión tradicional decimos, bueno, pues si la ignorancia es el inicio del conocimiento, o si necesito conocimiento para definir ignorancia, como dice Platón, ausencia de conocimiento, pues si tiene algún valor siempre va a ser subsidiario del conocimiento. Yo creo que sí, me inclino a pensar que sí, no estoy 100% seguro, pero eso va en contra del escepticismo. En un texto de 2016, Duncan Pritchard responde a la pregunta diciendo: el único caso donde la ignorancia tiene por sí mismo un valor epistémico es cuando te enfrentas, lo llama derrotantes engañosos, ¿no? Smiting the fears, dice. Piensa el caso, por ejemplo, de Tresky, de las cebras, ¿no? Si las cebras son realmente cebras o si son mulas hábilmente pintadas a rayas. Si no te expones a ese derrotante, pues seguramente tu conocimiento va a poder florecer. Si te expones a él, pues entonces todo lo que digas sobre las cebras va a estar puesto en duda. O mejor aún, piensa cualquier hipótesis escéptica. Si no te expones a ella, pues seguramente tu conocimiento va a florecer. Pero si ya te contaminaste por ese tipo de suspicacias, difícilmente vas a salir del hoyo. Entonces, si la ignorancia tiene un valor epistémico, eso, muy a empezar, y tengo que morder esa bala, va en contra del escepticismo. La pregunta un poco más concreta: ¿es toda forma de escepticismo una estrategia de agnogénesis? No estoy seguro, me inclino a pensar que sí, pero otra vez me cuesta mucho aceptar esa respuesta porque esto va en contra de una caracterización positiva del escepticismo, ¿no? Incluso si lo caracterizas como un momento de la investigación, lo que estás promoviendo es algo que después alguien más podría utilizar, como pasó con el caso Laudon, para llevarlo a un extremo donde el propio autor no quería ser discutido. Muchas gracias.